Bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con el inositol y más concretamente con el mioinositol, porque esta molécula, esta pseudovitamina del grupo B8 tiene tantas funciones positivas a nivel hormonal y metabólico, desde mejorar la función tiroidea, mejorar la fertilidad, el sueño, el estado de ánimo. Y hablaremos también del lipedema. Son dos temas que no tienen nada que ver, pero me los preguntasteis en la cajita de preguntas y en concreto el tema del mioinositol me lo ha sugerido mi amigo, el dermatólogo Luis Ramírez, que es un fan del inositol y me ha dicho, Isa, ¿por qué no hablas algún día? Y le he dicho, mira, voy a hablar y te lo voy a dedicar. Así que ya sabes, Luis, que eres un crack, que mil gracias y te dedico esta porción del episodio del podcast a ti. ¿Qué es el inositol? ¿Por qué tiene tantos efectos metabólicos y por qué parece que también está hasta en la sopa? Realmente el inositol hace referencia a un grupo de moléculas que son 9, que son los inositoles, que nuestro cuerpo produce de manera natural y si bien también lo podemos adquirir en pequeñas porciones en la alimentación, realmente para conseguir la cantidad que necesitamos para los diferentes efectos que os voy a contar, en general se recomienda la suplementación con este compuesto, esta pseudovitamina, en función de qué aspectos de salud querremos mejorar, se necesitarán unas cantidades u otras que yo os iré contando conforme os los vaya explicando. Pero antes de nada os tengo que explicar qué funciones, qué es el inositol y por qué tiene esos efectos tan positivos y prácticamente, por no deciros que no tiene ningún efecto adverso conocido en las cantidades recomendadas y adecuadas. Los inositoles son un grupo de 9 moléculas que estructuralmente son muy parecidas, son isómeros de la glucosa. No tienen nada que ver con la glucosa, ¿vale? Pero para que entendáis que es una estructura que nuestro cuerpo reconoce, que produce, ¿vale? Y actúan como segundos mensajeros hormonales. ¿Qué quiere decir esto? Vosotros sabéis que para que una hormona ejerza su efecto, tiene que no solo producirse en las cantidades adecuadas y salir a la sangre, sino que luego tiene que entrar a cada una de las células y ejercer su función, porque de nada sirve tener una hormona en cantidades adecuadas circulando por la sangre si todas y cada una de las células de nuestro cuerpo no son receptivas, no son sensibles a esa hormona. Ya lo sabéis, por ejemplo, con el tema de la resistencia a la insulina. Pues bien, los inositoles permiten que esa señal que se tiene que producir desde que la hormona entra en contacto con la célula en cuestión hasta que se da toda la cascada de eventos intracelulares que permite que se lleven a cabo las funciones de esa hormona en cada célula, se lleva a cabo. Es decir, imaginaos una puerta de la calle, la puerta de vuestra casa, ¿vale? La que abre vuestra casa. Vosotros metéis la llave y giráis la cerradura, pero cuando giréis la cerradura hay unos procesos dentro de la puerta que permiten que al final la puerta se abra. Tú puedes meter la llave y girarla, pero como todo el mecanismo interno de la puerta no funcione bien, no vas a abrir la puerta y no vas a poder entrar en tu casa. Pues el inositol hace algo similar. La hormona es la llave. La cerradura es la superficie de la célula. El inositol lo que hace es que tú puedas girar la llave, todos los engranajes de las puertas se abran y tú puedas entrar en tu casa. Y esto lo hace en diversos ejes hormonales, pero no tiene nada que ver con afectar a un eje hormonal, es decir, no afecta a la propia producción de hormona, sino que permite que las hormonas que tu cuerpo produce sean efectivas. Al final es lo que todos queremos, que una hormona que nuestro cuerpo produce haga efecto, porque si no, insisto, ¿de qué sirve tener hormonas si no van a hacer efecto? Pues en ese sentido, los inositoles, y en concreto el mioinositol, porque si bien os he dicho que hay 9 tipos de inositoles, el más abundante y el que tiene más estudio, sobre todo es el mioinositol, ¿vale? Existen otros, como por ejemplo el chiroinositol, que también tiene efectos, sobre todo a nivel de fertilidad, pero en general el más común, el que en general tiene un efecto mucho más amplio, es el mioinositol. Entonces, la siguiente pregunta es, vale, Isabel, sabemos que el mioinositol es
uno de los 9 inositoles que tenemos en nuestro cuerpo, que los inositoles son moléculas que permiten que las hormonas puedan ejecutar su función porque permiten traducir la señal, permiten que todos los mecanismos intrínsecos que llevan a que esa hormona produzca en cada una de las células su función se lleve a cabo, que es una pseudovitamina, que no hay límite máximo, que tiene una seguridad extrema porque es una molécula que es reconocida por nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo produce de manera normal, si bien también podemos adquirirlo en la alimentación, es cantidades bastante justitas y que, por tanto, para mejorar diversas funciones es recomendable en el caso de que queráis y podáis la suplementación. ¿Qué hormonas se ven beneficiadas o qué aspectos de la salud se ven beneficiadas por la toma de mioinositol? Lo primero, la función tiroidea. Concretamente, 600 miligramos de mioinositol han demostrado mejorar la función tiroidea por varias vías. Lo primero es porque permite que la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que es una hormona que produce nuestra hipófisis y le dice a la tiroides: oye, tiroides, ponte a producir hormonas tiroideas, ¿vale? Se lleva a cabo. Concretamente, nuestra hipófisis produce la TSH. Esa TSH sale a la sangre, tiene que llegar a la tiroides y estimular a la tiroides. Y en ese tiene que estimular a la tiroides es fundamental el inositol. El inositol permite que la TSH pueda decirle a tu tiroides con voz alta y firme: ponte a producir hormonas tiroideas. Es decir, el mioinositol permite que nuestra tiroides sea sensible a la TSH. Por tanto, de manera natural, mejora la función tiroidea. Como veis, no afecta a ningún eje hormonal, sino que simplemente hace que tu TSH que tú estás produciendo de manera normal sea mucho más efectiva. Es decir, que en vez de decirte ponte a producir hormonas tiroideas y tú no lo escuches mucho, te diga ponte a producir hormonas tiroideas. Que la orden sea clara, firme y directa. Eso es lo que hace los 600 miligramos de mioinositol en la tiroides. En ese contexto, todo el mundo nos podríamos beneficiar de que nuestra tiroides sea mucho más sensible, porque a todo el mundo nos viene bien tener adecuados niveles tiroideos porque afecta a la producción de energía, al metabolismo de las grasas, a la absorción de magnesio, de vitamina B12, a la correcta función neuronal, a la correcta contracción muscular, a la correcta contracción cardíaca, a la respiración, a la hidratación de la piel, etc. Pero sobre todo, ¿quién se tiene más que mejorar de eso? Las personas que tengan hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen hipotiroidismo tienen más rango de mejora porque su tiroides está dormidita. Entonces, cuando tú tienes mucho más que mejorar, te beneficias más que, por ejemplo, yo, que afortunadamente no tengo ningún problema de tiroides. Pero yo también me puedo beneficiar. Lo que pasa es que las personas que tienen hipotiroidismo se pueden beneficiar más. De ahí a que si tuviera que decir que alguien se pudiera beneficiar más de 600 miligramos de mioinositol, serían sobre todo las personas que tienen una disminución de la función tiroidea. Aunque insisto que todo el mundo nos podemos beneficiar, por eso yo lo puse en el Tiro Energy. La cuestión es que, por una parte, el inositol, y concretamente el mioinositol, en la tiroides tiene este efecto. Pero ¿sabéis qué otro efecto tiene que poca gente conoce? También el inositol participa en la formación de peróxido de hidrógeno que se necesita para que la proteína tiroglobulina se una a los yodos y se produzca la hormona tiroidea. Es decir, no solo ayuda a que tu TSH tenga una voz más firme y le diga a tu tiroides ponte a producir hormonas tiroideas, sino que además, una vez que tu maquinaria tiroidea se ha puesto en marcha, favorece la producción de peróxido de hidrógeno para que el ensamblaje de las hormonas tiroideas sea el adecuado. Y por otra parte, es que me encanta, es que pues, no me quería enrollar mucho porque me estoy enrollando hoy. Por otra parte, también precisamente al mejorar la sensibilidad a la TSH y mejorar este proceso de ensamblaje de hormonas tiroideas, parece que reduce la cantidad de anticuerpos antitiroideos, especialmente cuando se combina con selenio. Es decir, la combinación de selenio
junto con minoxidil han demostrado reducir la cantidad de anticuerpos antitiroideos, que ya sabéis que son los típicos anticuerpos de las personas que tienen la enfermedad de Hashimoto, que en el 90% de casos produce hipotiroidismo, pero hay un porcentaje pequeño de personas que también pueden ir alternándose con hipohipertiroidismo, y también mucha gente tiene estos anticuerpos altos sin tener problemas de tiroides todavía. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos aparecen por XZ, predisposición genética, estresores, otras enfermedades autoinmunes, y poco a poco estos anticuerpos antitiroideos, que suelen ser anti-TPO y anti-TG, TG de tiroglobulina, anti-T de Teresa, G de Galicia, ¿vale? Estos anticuerpos poco a poco van destruyendo tu glándula. A principio no te producen síntomas, pero cuando el porcentaje de destrucción de la glándula es tal que ya tu función tiroidea se resiente porque tú no tienes la cantidad suficiente de tejido tiroideo para producir hormonas tiroideas, aparece el hipotiroidismo, te empiezo a medicar. Pero si pudiéramos reducir o al menos atenuar esa velocidad de destrucción de la tiroides al atenuar y disminuir los niveles de anticuerpos antitiroideos, podríamos, ojalá, no digo que evitar, porque sería estar dándomelas yo de premio Nobel, pero si yo puedo hacer que una persona, en vez de tener un hipotiroidismo a los 35 años, los tenga a los 60, pues mucho mejor, ¿no? Al final es tiempo que prescinde de la necesidad de fármacos y sobre todo de la disminución de la calidad de vida por tener una enfermedad, ¿sabes? Entonces, el minoxidil junto con el selenio, aproximadamente 90 microgramos de selenio, han demostrado que ese conjunto, por la manera en la que os he explicado que hace el inositol en la función tiroidea junto con ese papel inmunomodulador del selenio, contribuye a bajar los anticuerpos antitiroideos. Y también parece precisamente que el minoxidil puede ayudar a reducir el tamaño de los nódulos tiroideos benignos. ¿Por qué? Porque precisamente parece que la aparición de nódulos de la tiroides se asocia con una estimulación demasiado continua e intensa para esa persona de la TSH. La TSH estimula de manera excesiva al tejido tiroideo y se generan tejido nuevo que forman los nódulos, ¿vale? Hay diferentes tipos de nódulos, yo me refiero a los nódulos benignos. Parece, y esto último sí que es lo más novedoso, ¿vale? Y por tanto lo que falta más certeza de la ciencia, pero parece que el minoxidil reduce el tamaño de los nódulos tiroideos y evita que progresen los nódulos tiroideos benignos. Por tanto, daño no hace y potencial beneficio a nivel tiroideo tiene bastante. Y sobre todo si sabemos que, por ejemplo, el hipotiroidismo subclínico, es decir, ostras, tienes la tiroides un poco dormidita, pero no tanto y no estás tan mal como para medicarte, ¿vale? Se asocia a un incremento del riesgo relativo de sufrir enfermedades cardiovasculares del 33%, un incremento del riesgo de sufrir hígado graso, un incremento del riesgo de sufrir irregularidades menstruales, de disminuir la reserva ovárica, etc. Por tanto, es un suplemento que insisto que es muy seguro. De hecho, hasta mi conocer se han demostrado que 30 gramos, yo en este caso de la tiroides os estoy hablando de 600 miligramos, hasta 30 gramos se han demostrado seguros, lo único que produce es un poco de diarrea, 30 gramos, o sea, cantidades ingentes. Entonces, interesante este tema. Después, el inositol mejora también la sensibilidad a la insulina porque precisamente mejora la traducción de la señal de la insulina en las células. Lo mismo que le dice a la tiroides, ponte a producir hormona tiroidea porque mejora la sensibilidad de la TSH, el minoxidil y en menor medida el chiroinositol también le dice a todas nuestras células, oye, sé sensible a la insulina. Por tanto, evita que nuestro páncreas tenga que producir demasiada insulina, que ya sabéis por el podcast de la insulina, que demasiada insulina es un problema porque se activan vías inflamatorias, se activa la síntesis de lípidos, se activa la acumulación de grasa en el hígado, se activan otras alteraciones hormonales como por ejemplo
disminución de la testosterona, disminución de la producción adecuada de progesterona, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el inositol, concretamente entre 2 y 4 gramos de mioinositol, han demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, siendo un tratamiento muy efectivo en personas que, entre otras cosas, por ejemplo, pueden tener prediabetes, que tienen alteraciones hormonales y también que tienen acné. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el acné hormonal no solo es por un exceso de activación de la testosterona en las glándulas sebáceas, sino que además el exceso de insulina, la insulina es una hormona anabólica, favorece la producción de nuevas cosas. Cuando tú tienes un exceso de insulina, tienes un exceso de producción de sebo. Y ese exceso de producción de sebo obstruye las glándulas sebáceas, favorece la aparición de comedones y de acné. Además, el exceso de insulina, os he explicado hace 3 minutos que es inflamatorio, y el acné es una condición no solo hormonal, sino inflamatoria. Favorece que se inflame toda la glándula sebácea y los folículos. Y además, la insulina indirectamente también estimula la producción de andrógenos. Por eso, el ovario poliquístico está muy relacionada con la resistencia a la insulina y viceversa, porque están interrelacionadas. Pues bien, el inositol entre 2 a 4 gramos mejora la sensibilidad a la insulina, por tanto también mejora todo lo derivado de las alteraciones de la sensibilidad a la insulina, como, entre otras cosas, el acné hormonal, el síndrome del ovario poliquístico, y ahora hilamos con que también ayuda con la fertilidad. ¿Por qué? Porque el inositol también actúa como segundo mensajero. A mí me parece que estoy pagando a la industria del inositol, pero es que realmente es un compuesto súper útil. Yo, de hecho, por eso lo tengo en varios de mis suplementos, el Fertiap y el Tiro Energy, porque es que da un espectro muy amplio de funciones. Sobre todo, y tiene un rango de seguridad muy, 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 muy alto, ¿vale? En concreto, el mioinositol y el chiroinositol en este caso también, pero el chiroinositol en un rango 40 veces menor, ¿vale? El mioinositol entre 2 y 4 gramos, más bien en fertilidad 4 gramos, ha demostrado mejorar la sensibilidad a la hormona FSH. Ya sabéis que la hormona FSH en mujeres estimula el desarrollo de los folículos ováricos, ¿vale? En ese punto es fundamental porque, por ejemplo, personas que tienen síndrome del ovario poliquístico tienen una disminución de la FSH, por tanto tienen muchos folículos pero ninguno se termina de desarrollar bien porque falta ese estímulo de la FSH, porque las personas que tienen ovario poliquístico, entre otras cosas, tienen demasiada LH con respecto a la FSH, y ya sabéis que eso es tanto por resistencia a la insulina como por exceso de producción de andrógenos, como por una alteración en los pulsos hipotalámicos de GnRH. Eso os lo conté en el podcast del ovario poliquístico. La cuestión es que el inositol en mujeres mejora la sensibilidad a la FSH, es decir, hace que esa FSH que tenemos sea mucho más efectiva en señalizar a los ovarios de que hay que desarrollar un folículo, que se tiene que crear el folículo primordial, y por tanto favorece toda la cascada de eventos que eventualmente derivarán en una fecundación o, en el caso de que no queramos, en ovulación y menstruación. Y en hombres, en ese sentido, la FSH, el inositol, al mejorar la sensibilidad a la FSH, también puede ayudar a la maduración espermática, porque ya sabéis que la LH en los hombres estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona, pero se necesita la FSH para que las células de Sertoli puedan producir los espermatozoides, para que esas células madre, que son las espermatogonias, maduren a espermatozoides. Pues bien, el mioinositol también ayuda con esto. Por último, pero no menos importante, al ser también esos segundos mensajeros, en el cerebro favorecen la correcta producción de serotonina, de dopamina y de neurotransmisores relajantes, y en ese sentido también los inositoles, en este caso dosis entre 800 y 4 gramos,
aunque hay estudios hechos con más cantidad, pero sobre todo la mayor cantidad de evidencia son con estas dosis, han demostrado mejorar el estado de ánimo y el sueño, especialmente en mujeres embarazadas, porque como mujeres embarazadas no se puede dar casi nada. Se han hecho estudios con el inositol, el sueño, en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque precisamente ayuda a que, en este caso, en las neuronas, se produzca la correcta señalización y sobre todo la correcta liberación de las vesículas que contienen los neurotransmisores y que la glándula pineal sea mucho más sensible, en el caso de la melatonina, a los estímulos externos, ¿vale? Sobre todo de luz, para que libere melatonina. En este sentido, también parece que el inositol puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y mejorar la calidad del sueño. Yo, y aquí os añado yo mi propia reflexión individual, también considero que al mejorar la función tiroidea es clave en el estado de ánimo, en la agudeza mental, en esa claridad mental, y al final cuando tú te encuentras más ágil mentalmente, sin menos neblina mental, también te mejora el estado de ánimo. Entonces, ya no solo porque de manera directa, de hecho hay una revisión Cochrane que es como de la máxima calidad científica que existe sobre el inositol y el estado de ánimo, ¿vale? Ya no solo que de manera directa pueda actuar favoreciendo la propia producción de dopamina, de serotonina y de melatonina, sino que yo creo que también indirectamente, y esto es lo que yo creo, ¿vale? Esto último son mi reflexión pública que os comento aquí estando en confianza con vosotros. Yo también creo que al mejorar la función tiroidea, y derivado de que las hormonas tiroideas son claves en la salud mental, también considero que esa parte de beneficio que se observa viene derivado de la función tiroidea normal. No hay estudios con esto, pero ojalá yo algún día pueda hacer uno. Entonces, ya sabéis, en general, el minoxidil es una molécula, es una pseudovitamina que producen nuestro cuerpo. Existen 9 tipos, el más abundante es el minoxidil. El minoxidil actúa como segundo mensajero y tiene evidencia en la función tiroidea, 600 miligramos, en la sensibilidad a la insulina, entre 2 y 4 gramos, en la fertilidad, entre 2 y 4 gramos, más tirando a 4 gramos, en el acné, también más tirando a 4 gramos, y de manera tanto por la sensibilidad a la insulina como por la mejora de toda la cascada de señalización de la FSH, que modula indirectamente la inflamación, al mejorar la sensibilidad a la insulina, etc. Y luego también mejora la fertilidad y el estado de ánimo y la calidad del sueño. Dosis segura hasta 30 gramos se han demostrado seguros, y más de 30 gramos lo que producen es diarrea. Entonces yo creo que en este tema hemos podido dar por cerrado el tema del inositol, y ahora vamos, si os parece, bueno, y si os nos parece también, porque voy a tratarlo igualmente, vamos a hablar del lipedema. Yo hablé en un podcast del lipedema ya, pero, ostras, no es que, lamentablemente, ya me gustaría decir a mí lo contrario, no es que haya habido nuevas avances, ¿vale? Porque es una enfermedad que lamentablemente, como la mayor parte de enfermedades, y lo siento y es así, que afectan exclusivamente casi exclusivamente a mujeres, tienen mucha menos financiación, mucha menos investigación, pues no ha habido muchos avances desde que yo hice aquel podcast hace yo creo que 1 año y medio, pero sí que es cierto que al final yo he mejorado a la hora de también transmitir mis ideas, ¿vale? Y considero que, ostras, de vez en cuando un breve recordatorio viene bien, sobre todo porque yo creo que la calidad del audio y mi capacidad de dicción ha mejorado, más que nada porque hago más podcast. Entonces, no he ido a ningún curso ni nada de dicción, pero al final la práctica hace también al maestro. Entonces, pues yo creo que también he mejorado con este tema. Entonces, el lipedema no tiene absolutamente nada que ver con la celulitis, primero porque el lipedema es una enfermedad y la celulitis no es una enfermedad. Eso para empezar, ¿vale? Y porque el lipedema es una enfermedad del tejido conjuntivo laxo. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con tú estás gorda, no haces deporte, no sé qué, no sé cuánto, no sé menos. No tiene nada que ver. Es una enfermedad del tejido conjuntivo laxo que afecta de manera mayoritaria a mujeres, probablemente porque
realmente no solo tenemos más estrógenos que los hombres, sino porque probablemente tenemos muchos más genes que no tienen los hombres. Al final, 2 cromosomas XX, los cromosomas X son mucho más grandes que el Y. El Y es un cromosoma muy pequeñito. Entonces, al final también tenemos genes diferentes que probablemente nos predispongan no solo a tener diferentes concentraciones hormonales, sino también a tener mayor predisposición a unas enfermedades que otras, igual que hay enfermedades que afectan más a hombres que a mujeres. El lipedema es una enfermedad que afecta casi exclusivamente a mujeres y es una enfermedad del tejido conjuntivo laxo. Insisto con esto porque vais a ver que yo no os estoy hablando en ningún momento de es una enfermedad por tener mucha grasa. No, es una enfermedad que afecta al tejido que está constituido por una matriz extracelular, que es el tejido conjuntivo laxo, que contiene fibras, que son el ácido hialurónico, las fibras de colágeno, las fibras de elastina, los proteinglicanos, que tiene líquido y que tiene muchas células, que tiene macrófagos, que tiene mastocitos, que tiene fibroblastos, que tiene adipocitos. ¿Y en qué consiste esta enfermedad del tejido conjuntivo laxo, Isabel? ¿Qué es lo que hace que mi líquido intersticial, mis fibras de colágeno, de elastina, los proteinglicanos, el ácido hialurónico, las células macrófagos, mastocitos, fibroblastos, células mesenquimales, adipocitos, dejen de funcionar como debe? Por una parte, no se sabe por qué las personas que padecen el lipedema tienen una cantidad excesiva de matriz extracelular y concretamente tienen una cantidad excesiva del líquido intersticial. Os he dicho que el tejido conjuntivo laxo estaba formada por una matriz extracelular que a su misma vez está formada por líquido y por fibras y por células. Pues bien, las personas que tienen lipedema no se sabe por qué acumulan y producen una cantidad muy muy grande de líquido intersticial, es decir, el líquido que está entre las fibras de colágeno, entre las fibras de elastina, entre el ácido hialurónico, entre los macrófagos, mastocitos. Es decir, no es que tengan un problema del colágeno y la elastina, sino del líquido que envuelve. Imaginaos que tenéis unos salazones con aceitunitas, pepinillos, cebolletas, unos encurtidos. Las aceitunas, las cebolletas, qué ricas están, ¿eh? Las aceitunas, cebolletas y pepinillos son el ácido hialurónico, las fibras de colágeno, las fibras de elastina. El liquidito en el que están los encurtidos es el líquido intersticial. Pues bien, la gente que tiene lipedema tiene mucho liquidito, mucho. No se sabe por qué, ¿vale? Ese exceso de liquidito, ese exceso de líquido intersticial es captado por los adipocitos. Los adipocitos son células grasas que tienen que estar en la matriz extracelular. De hecho, tú quieres tener esa grasita para tener esa elasticidad. Cuando envejecemos, perdemos tejidos grasos de la cara, por ejemplo, del cuerpo y nos volvemos más flácidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tejido graso en la matriz extracelular nos da sostén, ¿vale? De hecho, por eso la gente que se quita las bolas de Bichard luego a la larga envejece mucho peor en la cara, porque pierde ese compartimento graso que da sostén. Pues bien, ese exceso de líquido intersticial es captado por los adipocitos que están de manera normal. No es que esa gente tenga muchos. Obviamente, si tienes más grasa, pues más probabilidad. Pero tú puedes tener un normopeso, entre comillas lo digo, y tener lipedema. ¿Por qué? Porque el problema no es que tú tengas mucho adipocito, es que tienes mucho líquido. Y ese líquido es captado por las células que hay, en concreto por los adipocitos, que tienen que estar, insisto, de manera normal. Esos adipocitos captan el líquido y se hinchan, ¿vale? Pues imaginaos que se hinchan como una esponja. Captan el líquido y se van haciendo más grandes. Eso hace que entre ellos se compriman, ¿vale? Imaginaos que tú tienes un hueco de una habitación. Si tú metes en una habitación a 50 personas desnudas, cabrán 50, pero si tú les pones a todas 12 chaquetones de la nieve, ya no te cabrán 50 personas, te cabrán 10 y si tú te empeñas en meter a 50 con 12 chaquetones de nieve, estarán ahogados entre ellos. No puedo. Pues vale, eso es lo que pasa. Los adipocitos se hinchan, se comprimen entre ellos, se ahogan
Eso genera que se mueran algunos adipocitos. Esa muerte celular genera que se activen las células del sistema inmunitario, que se produzca una inflamación, que esa inflamación derive en fibrosis, porque cuando hay una activación constante del sistema inmune en un tejido donde hay fibras de colágeno, fibras de elastina, etcétera, se vuelven fibróticas, ¿vale? Esa fibrosis es un endurecimiento. Además, por si no fuera suficiente, ese proceso inflamatorio derivado de que los adipocitos han captado mucha agua y se han ahogado entre ellos y se inicia la muerte celular, hace que también los vasitos sanguíneos que tienen que irrigar a esa zona se dañen, haciendo que se rompan y salga el contenido de la sangre a esa zona. Todo eso hace que se genere una cantidad brutal de inflamación y de líquido que sobrepasa la capacidad de nuestro tejido linfático de reabsorberse, porque ya sabéis que en nuestro cuerpo el tejido de desecho, o sea, las sustancias de desecho se reabsorben por la linfa. Pues bien, en el lipedema tenemos mucha cantidad de líquido. Este líquido es captado por los adipocitos que están de manera normal. Esos adipocitos se hinchan, se comprimen entre ellos, se ahogan, se mueren, se activa la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria activa las células del sistema inmune, eso crea dolor, crea destrucción, se activa la fibrosis, se endurece el tejido. Por si no fuera suficiente, los vasos sanguíneos que tienen que irrigar esta zona se rompen, sale la sangre, se acumula líquido, la linfa se sobrepasa, entonces se queda un tejido doloroso, porque eso duele muchísimo, se queda un tejido fibroso, endurecido. ¿Por qué? Porque las fibras de colágeno se han endurecido porque se han dañado por un exceso de inflamación y además se queda un tejido con acumulación de líquido porque la linfa no es capaz de eliminar toda esa inflamación que hay. De ahí que se produzca justamente las manifestaciones que os describo, que son fundamentalmente dolor, endurecimiento de la piel, deformidad y en casos avanzados linfedema, que es diferente del lipedema, ¿vale? Y esto puede suceder, insisto, en una persona aparentemente, abro comillas, con normopeso, ¿vale? Lo digo porque no tienen absolutamente nada que ver con el peso. Por tanto, una persona que tenga lipedema, lo último que le podemos decir es pierde peso si no lo necesita. Porque no tiene absolutamente nada. En ningún momento os he dicho aquí, es que esa persona tiene un exceso de grasa, es que esa persona come mucho, es que esa persona mueve poco. En ningún momento os he descrito esto. Os he descrito todo lo que os he descrito antes, no lo voy a repetir. Es que me pongo seria porque, ostras, me sabe muy mal porque la gente que lo padece, al final le hacemos creer que, ostras, cierra la boca y muévete más. Es que muchas veces la solución no es esta. ¿Que hacer ejercicio suma? Sí. ¿Que comer bien suma? Sí. Pero no todo el mundo tiene que perder peso, ni todo el mundo quiere perder peso, ¿vale? Entonces, el lipedema se produce por todo esto. Y saber por qué esas personas tienden a acumular líquido intersticial no se sabe, pero se sabe que hay genes implicados porque de hecho tiene una herencia autosómica dominante, es decir, las madres que tienen lipedema, sus hijas probablemente tengan lipedema. Y fundamentalmente está asociada al cromosoma X porque no se sabe por qué, pero los hombres no lo tienen, el lipedema. O hasta mi saber no hay casos documentados de hombres más que casos anecdóticos. ¿Cómo podemos saber si tenemos lipedema o no? Pues hay varios criterios clínicos. De media, os voy a hacer una cosa para que captéis, se tarda entre 10 y 14 años en diagnosticarse. O sea, una mujer está entre 10 y 14 años creyendo que esto que tiene es por estar gorda o que no tiene nada. Para que os hagáis una idea de la importancia de conocer para saber más y temer menos. En cuanto a los criterios clínicos, que suelen ser que tengas un acúmulo de tejido fibrótico, endurecido, similar a la grasa, pero que no termina de ser grasa, porque os explico, como os he dicho antes, que es sobre todo acumulación de fibras de colágeno junto con inflamación, líquido y grasa, simétrico en las piernas o en la parte trasera de los brazos y que respeta
las manos y los pies. Es como si llevaras una pulsera de estas que te comprimen los tobillos y las muñecas. Tienes todo lo demás como muy hinchadito, muy durecido, con apariencia como de piel de naranja muy dura, pero las manos y los pies las tienes bien. Luego, además, esas zonas afectadas duelen y son muy sensibles al roce, ¿vale? Luego, además, hay edema, pero si yo te aprieto con el dedo no se queda un agujerito, como cuando es edema puramente líquido, sino que está como hinchadito, pero si yo pongo el dedo no se queda la marca. Luego tienden a tener bastantes hematomas. Después, esta hinchazón, ¿vale?, de los pies, de las piernas o de los brazos es constante. Es decir, no es como la gente que tiene problemas de circulación que se levanta bien y a lo largo del día empeora, sino que estas personas, estas mujeres que la tienen ese endurecimiento, esa acumulación de líquido continuo en el día. Y luego además son personas que tienden a tener hipermovilidad articular, que tienden a tener escoliosis, esguinces frecuentes, tendinitis, porque precisamente esa alteración de la matriz extracelular que os he explicado también forma parte de tendones, y esas mujeres, no se sabe por qué, tienden a tener hiperlaxitud, tienden a tener alteraciones de todo el tejido de sostén, y eso le hace que tengan esguinces frecuentes, tendinitis, que sus articulaciones se muevan mucho y por tanto luxaciones, etc. Después también se pueden hacer alguna prueba de imagen extra como una ecografía o una densitometría, pero realmente se puede diagnosticar solo con los criterios clínicos que os he descrito, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando te hacen una ecografía lo que buscamos los médicos es que tengas un tejido subcutáneo. Al final estamos midiendo la matriz extracelular que está aumentada concretamente a expensas del líquido intersticial, que tenga un grosor por encima de 17,9 milímetros en el músculo, por encima de 11,7 en el pliegue pretibial o en la parte lateral de la pierna de 8,4. Y luego también con el DEXA se puede hacer un índice, que es el índice que cuantifica la masa grasa total con las piernas, y un índice por encima de 0,38 es indicativo de lipedema. En cuanto al tratamiento, además de las medidas conservadoras destinadas a mejorar la inflamación del tejido conectivo y del exceso de líquidos, y aquí es fundamental que entren en juego mis compañeros fisioterapeutas que nos pueden ayudar, especialistas en lipedema, son los más indicados para ayudarnos a, al final, drenar ese exceso de linfa que no se puede drenar y favorecer esa descompresión, esa descongestión de toda la zona. Además de eso, también es cierto que en el caso de que se desee, pueda y se valore, también cirugías de liposucción pueden ir bien, no porque tengan un exceso de grasa, sino para eliminar también todo ese tejido fibrótico y endurecido. Y luego, en cuanto a temas de suplementación, yo un poco os englobo siempre aquellos destinados a reducir la inflamación y el dolor, porque os he dicho que la inflamación no solo produce dolor, sino que la inflamación derivada de la acumulación de células del sistema inmune por esa asfixia de los adipocitos perpetúa todo el ciclo. En este sentido va muy bien el palmitoiletanolamida, que es el PEA, va muy bien la cúrcuma, va muy bien el omega 3 y va muy bien la Boswellia serrata, ¿vale? Una combinación de ambos, lo que queráis. Entonces, PEA entre 300 y 600 miligramos, que sabéis que es la mitad de ácido graso, os lo conté en el tema de las migrañas. La cúrcuma también entre 250 y 500 miligramos, la Boswellia entre 100 y 200 miligramos y el omega 3 en torno de 250 a 1 gramo puede ir muy bien. Después, todos aquellos suplementos destinados a reducir el exceso de líquido intersticial y mejorar esa permeabilidad vascular que lleva a que se salga la sangre. Os he contado que el exceso de líquido, tanto por causa primaria como porque los vasos se dañan, favorece la acumulación de líquido, que de ahí a que mis compañeros de fisioterapia sean claves. Pues en este sentido, todos aquellos suplementos destinados a reducir el exceso de líquido intersticial pueden ayudarnos.
Y en este punto entran desde los más destinados a todo el tema vascular, como por ejemplo el trébol de olor amarillo, cuyo nombre botánico es Melilotus officinalis, el extracto de trébol de olor amarillo, pues entre 20 y 80 miligramos. Luego la rutina, que es un flavonoide que ayuda a mejorar la resistencia vascular, a mejorar la flexibilidad de los vasos sanguíneos, a mejorar la permeabilidad, entre 200 y 250 miligramos. También el extracto de semillas de uva, que favorece, entre otras cosas, que las células endoteliales sean mucho más flexibles, no terminen rompiéndose y se salga la sangre. Después la diosmina y la hesperidina, muy buenas, el castaño de Indias. Y luego, para puramente la retención de líquidos, ya lo sabéis del podcast de retención de líquidos, el diente de león, la cola de caballo, el perejil, la uva ursi, la ortiga. Todo esto puede ayudar. Entonces, por un lado tenemos suplementos destinados a reducir la inflamación y el dolor, el PA, la cúrcuma, el boswellia, el omega 3, los suplementos destinados a reducir el exceso de líquido intersticial y mejorar la permeabilidad vascular, el trébol de olor amarillo, que es el Melilotus officinalis, la rutina, el extracto de semilla de uva, la diosmina, la hesperidina, el castaño de Indias, el diente de león, la cola de caballo, el perejil, la uva ursi y la ortiga. Después, se me había olvidado, pero el deporte. El deporte es clave en el tema del lipedema y es clave sobre todo el tema de natación. ¿Por qué? Porque parece que el agua, al reducir esa resistencia gravitatoria, favorece que las personas que tienen esta enfermedad puedan reducir progresivamente la carga inflamatoria sin sobrecargar sobre todo su sistema vascular, que ya os acabo de explicar que está regulinchi. Entonces, en el proceso más agudo de mejorar intensamente, el ejercicio ideal en su caso sería la natación y ejercicios acuáticos, y luego una vez que mejoren ya incorporar ejercicio más cardiovascular al uso de pesas, spinning, baile, etc. Pero para un momento inicial donde el dolor, la movilidad articular, la inflamación y la permeabilidad vascular está muy alto, la natación sería lo ideal. Y nada, que espero que os haya gustado el episodio del podcast, que mil gracias por escucharme siempre, que me parece que sois súper amables conmigo, que, yo creo que no quiero ser como más repetitiva que el ajo, que por cierto el ajo encurtido está buenísimo, pero creo que cada vez más hay más podcasts, creo que cada vez vivimos una sociedad donde buscamos más un poco el aplanamiento y consumimos cosas rápidas, sencillas, snacks muy rápidos como de comida rápida, pues también buscamos contenido muy rápido y creo que me dediquéis un trozo de vuestro día en querer aprender y me escuchéis, aunque no sean aspectos que os afecten a vosotros directamente, para mí es un auténtico honor y ojalá pueda seguir aportando, ayudando y que cualquier cosa extra me tenéis en mi Instagram, @isabelvina, en mi TikTok, @isabelvinabas, creo que es ese, yo creo que el TikTok es ese, luego en mi YouTube, que también me escucháis, y luego en mi proyecto de IVB Wellness Lab también me tenéis. Y nada, que cualquier cosita que me decís, que un besito muy fuerte y muchísimas gracias por escucharme. Chao.